Buenas gente, sean bienvenidos a este canal. En este canal mi intención es traer historias de muchos universos y series, principalmente traducidas desde el inglés al español. Todas las historias que yo traiga aquí es porque tengo el permiso de los autores. En la descripción de cada video siempre estará el link de la historia original y de su creador por si gustan mirarlo. Ahora sin más que decir, pasen y espero que disfruten de estas historias tanto como yo. Capítulo 56. ¿Cuál es la característica estrella de Goose Factory? La introducción del concepto avanzado de captura de movimiento. Sebastián entró a la oficina y lo primero que sintió fue un escalofrío recorrerle la espalda. El aire estaba cargado de tensión. El señor David, sentado tras su escritorio de caoba, tenía el rostro sombrío y los labios apretados, como si cada palabra que pensara fuera veneno. Nunca antes lo había visto en ese estado. De hecho, era la primera vez que el siempre confiado Sebastián no podía levantar la cabeza frente a su jefe, sintiéndose avergonzado e impotente. No se atrevió a sentarse, solo permaneció de pie, mirando al presidente con incertidumbre. Su garganta se secó, y aunque quería explicar la situación, no encontraba las palabras correctas para empezar. El presidente David suspiró pesadamente, levantó la mano y presionó el puente de su nariz con el dedo índice y el pulgar, un gesto que delataba cansancio y fastidio. Dime. Su voz retumbó en la habitación como un trueno contenido. ¿Qué carajo está pasando aquí? El rostro de Sebastián se volvió aún más pálido, casi ceniciento. Tragó saliva antes de contestar. Presidente David. Me avergüenza decirlo. Titubeó un instante, pero al final se obligó a hablar. El desarrollador principal de ese estudio de videojuegos. Es un programador que trabajó aquí, en nuestra empresa, hasta hace medio año. El señor David se enderezó bruscamente en su asiento. Sus manos dejaron de masajearse el puente de la nariz y sus ojos, ocultos detrás de las gafas, se abrieron como platos. ¿Qué dijiste? Su voz era baja, pero cargada de peligro. Sí. Balbuceó Sebastián, sintiendo que el cuero cabelludo le hormigueaba bajo aquella mirada helada. Era un empleado nuestro. Y se marchó. El silencio que siguió fue sofocante. El señor David lo fulminó con los ojos como si quisiera atravesarle el alma. ¿Un talento como ese salió de nuestra empresa? ¿Cómo fue que no lo descubrimos? ¿Cómo dejamos escapar semejante joya? Sebastián bajó aún más la cabeza, incapaz de sostener la mirada. El presidente David chasqueó la lengua y, con un gesto brusco de la mano, ordenó. Llámame al gerente Wang del Departamento de Desarrollo Tecnológico inmediatamente. Eso. Sebastián titubeó. Ya renunció por voluntad propia hace unos meses. El rostro del presidente se endureció aún más, pero tras unos segundos levantó la mano, como apartando un asunto inútil. Olvídalo. Ya es tarde para lamentarse. Hablar de lo que no podemos cambiar es perder tiempo. Su voz se volvió más fría. Cuéntame sobre ese maldito juego que nos aplastó. Sebastián tragó saliva de nuevo. ¿No vio el video de lanzamiento en vivo de la Game Expo? El presidente David esbozó una sonrisa irónica. Lo vi por encima. Ese joven. ¿Cómo se llamaba? Connor, ¿no? Bufó con desprecio. Nunca he confiado en esos videos promocionales inflados. ¿Ustedes también hacen juegos, o no lo saben? Sebastián asintió tímidamente. Claro que lo sabía. Todos los trailers se preparaban con el mayor cuidado, con gráficas brillantes y animaciones que muchas veces superaban el producto real. Era la forma de atraer jugadores desde el inicio y vender humo hasta lograr un público cautivo. Pero, dudó en continuar. El presidente David frunció el ceño, irritado. Estamos hablando de negocios y la situación es crítica. Deja de dar rodeos y dilo de una vez. Sebastián respiró hondo. Presidente David, este juego. Monster Hunter. Es muy extraño. Una vez descargué el cuerpo principal y pedí a los expertos de nuestro departamento técnico que desensamblaran el código. Hizo una pausa dramática. Incluso nuestro técnico más cualificado dijo que no entendía nada. Era como si ese juego no hubiera sido creado en este mundo. El presidente David lo miró con incredulidad, y luego estalló en una carcajada despectiva. Ja. El mundo es demasiado grande, Sebastián. Si te quedas todo el día encerrado en la oficina sin aprender nada nuevo, claro que terminas con una visión limitada. Sebastián solo pudo asentir con rapidez. Sí. Tiene razón, presidente David. Fortaleceré mis estudios, se lo prometo.
El presidente, aún insatisfecho, prosiguió. En otras palabras, fue un error monumental buscar a Activision para rehacer Quest for the Wild sin consultarme. El corazón de Sebastian dio un vuelco. En ese momento, Activision presionaba por una respuesta inmediata. Traté de llamarlo, pero estaba demasiado ocupado. Basta. Lo cortó el presidente con un gesto seco. No quiero excusas. Solo recuerda, Activision es una compañía de renombre, sí, pero su reputación en el mundo de los videojuegos no es precisamente intachable. Sus ojos brillaron con un destello extraño mientras preguntaba. Dime, ¿has oído hablar de la tecnología de captura de movimiento? ¿Captura de movimiento? Repitió Sebastián, confundido, antes de sacudir la cabeza. El presidente David sonrió con cierta arrogancia. Lo sabía. Pasas demasiado tiempo metido aquí sin abrirte al mundo. Déjame ilustrarte. Sebastián se limpió discretamente el sudor de la frente, mientras el presidente continuaba con tono apasionado. ¿Crees que en este viaje a Estados Unidos solo estuve atendiendo asuntos rutinarios? Ja. Ya contacté al señor Donald, CEO de Microsoft, y visité su división de juegos. Sus ojos brillaban como brasas encendidas. Han desarrollado la más avanzada tecnología de captura de movimiento 3D. Sirve tanto para cine como para videojuegos. Con ella, los movimientos pueden procesarse en computadora y lograr un realismo sin precedentes. Esta es la clave para que los gráficos de un juego superen cualquier límite. Sebastián abrió la boca, maravillado. ¡Guau! Eso es increíble. El presidente David asintió con orgullo. Ese joven Connor puede tener su misteriosa tecnología, pero frente a la captura de movimiento de Microsoft, nada será invencible. Nuestro próximo paso será cooperar con ellos y crear un título a gran escala que arrase el mercado. Y esta vez no fallaremos. Mientras tanto, en la sede central de la plataforma Twitch, el gerente de operaciones Benjamin corría de un lado a otro. Estaba al borde del colapso. El contrato de medio año con Connor vencía al día siguiente, y el jefe había sido categórico: sin importar el precio, debían retenerlo. Incluso habían vendido activos valorados en 530 millones de yuanes, las ganancias de 2 años enteros, solo para asegurar ese contrato. Benjamin estaba aturdido. ¿Valía la pena? Mirando el furor que había desatado Monster Hunter, comprendía que sí. Pero lidiar con un genio como Connor era como caminar sobre un volcán activo. En ese mismo momento, Connor estaba en casa, frente a su computadora, trabajando en la integración completa del mundo de Monster Hunter. Se dio cuenta de que su contrato estaba a punto de expirar y decidió hacer un balance. Desde el lanzamiento de Monster Hunter 3 hasta ahora, había vendido más de 3.29 millones de copias, generando ingresos cercanos a 1.600 millones de yuanes. Después de restar la parte de la plataforma, aún le quedaban más de 1.300 millones. Connor quedó pasmado. Nunca se había detenido a calcular sus ganancias, pues estaba absorbido en el desarrollo. Ver la cifra lo dejó sin aliento. Y eso solo en el mercado nacional. Si lograba expandirse al extranjero, ¿cuánto más podría ganar? Silbido. Exhaló profundamente. Una idea lo golpeó de pronto: manejar él mismo la operación futura de sus juegos. Con su sistema tenía servidores ilimitados. Solo necesitaba un sitio web oficial desde donde distribuir el cliente, publicar noticias y crear comunidad. Encendió el sistema y preguntó: Sistema, ¿puedes ayudarme a construir un sitio web? Por supuesto, anfitrión. Desde el inicio te lo dije. Además del desarrollo del juego, puedes generar servidores, videos promocionales, sitios web. Todo lo necesario. Connor se rascó la cabeza y sonrió con ironía. Vaya, estaba tan emocionado cuando recibí el sistema que olvidé esas funciones. Bien, entonces, empecemos. El panel virtual apareció frente a él, desplegando plantillas impresionantes. Tras unos minutos, eligió un diseño estilo punk con toques de fantasía. El sitio se llamará Star Tour Games Studio, decidió, recordando a Capcom de su vida anterior. Plantilla creada. Puede cargarse al servidor en cualquier momento. Connor sonrió satisfecho. En ese instante, un torrente de notificaciones inundó su computadora. Eran tantos mensajes que casi la bloqueaban. Todos venían de grandes compañías: Yuxia, 3BM, DreamWorks. Todos rogaban por una cooperación, ofreciendo contratos millonarios y firmar de inmediato. Connor no pudo evitar reírse con amargura.
¿Incluso saben que mi contrato expira mañana? Malditos sabuesos del espionaje comercial. Pero en el fondo ya había tomado una decisión. No cedería. Este sería el inicio de su propia empresa. Llamó a Kara, que preparaba el almuerzo. Cariño, necesito que me ayudes con algo. Ella se quitó el delantal y lo miró curiosa. Connor le explicó su plan de fundar su propio estudio. ¡Guau! Exclamó ella. Eso es genial. Yo también había pensado en decirte algo parecido, pero estabas tan ocupado. Ambos rieron. Kara aceptó ayudarlo a registrar la estación base y el dominio. Hubo bromas, risas y hasta insinuaciones juguetonas entre ambos, pero al final Connor volvió al tema serio. Recuerda darme el dominio cuando lo tengas. Ella asintió con ternura. En ese momento, el teléfono de Connor sonó. En la pantalla brillaba un nombre, Benjamin, gerente de Twitch. Connor sonrió de medio lado. Ni siquiera necesitaba adivinar el motivo de esa llamada.